Iniciamos la sesión de hoy día. Vamos a continuar nuestra discusión sobre la Ley General de la Acumulación Capitalista. ¿Sí? Entonces vamos a continuar esta discusión que ya en la clase anterior hicimos una primera introducción, ¿no? Recuerden que la lógica de esta parte es plantearles o presentarles una reinterpretación de unos resultados que Marx obtuvo en el tomo 1 del Capital, ¿sí? En capítulo 23 del Capital, para ser más precisos. ¿Sí? Y esta reinterpretación es justamente una interpretación que lleva a la generación de dinámicas cíclicas dentro de la acumulación capitalista. ¿Ya? En concreto, la reinterpretación que estamos nosotros viendo es un trabajo que, bueno, yo publiqué hace un par de años en la revista Universidad Central y que de economía y es un trabajo, digamos, preliminar, ¿no? De hecho, estoy trabajando ya en una versión mucho mejorada de este modelo, pero todavía no he concluido, así que por eso he preferido presentarles el modelo en su versión publicada en el 2018. ¿Por qué me he detenido en este modelo? Por el hecho de que este modelo permite identificar algunos patrones o algunos aspectos de la teoría de Marx que no quedan recogidos mucho en el modelo de Goodwin, no se los describe mucho, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que este modelo que les estoy presentando tiene estos tres componentes, ¿no? Primero se trata de hablar de los determinantes de la acumulación capitalista. Luego nos preocupamos de hablar de las funciones que cumple el ejército laboral de reserva y pasamos a la construcción de un sistema dinámico. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ir haciendo hoy día es una suerte de recopilación, ¿sí? Solo recopilación, no vamos a hacer los desarrollos del modelo, ¿ya? Para que un poco aparte de lo que tenemos en láminas, también nos quede, digamos, algo parecido a lo que hicimos con el modelo de Goodwin, ¿no? Que sería esta suerte de recopilación de ecuaciones y alguna interpretación. Entonces, si quieren, este es nuestro segundo modelo, ¿sí? Sería nuestro segundo modelo de ciclos capitalistas. ¿Ok? Entonces, este es nuestro segundo modelo de ciclos capitalistas, que vamos a completar su revisión el día de hoy. ¿Sí? No nos vamos a detener mucho en este modelo, pero por lo menos los principales elementos, ¿no? Entonces, le vamos a llamar el modelo de la Ley General de la Acumulación Capitalista. Ley General de la Acumulación Capitalista. ¿No? Ese es el modelo que estamos viendo en estos momentos. Vamos a usar estas siglas, la Ley General de la Acumulación Capitalista. ¿Ya? La referencia es el trabajo de un tal Cajas Guijarro, 2018, ¿ya? Que ustedes tienen la lectura. Así que en la lectura obviamente están más detalles, incluso está más explicado todo, pero de todas maneras yo estoy aquí adelantando lo más importante para que ustedes cuando hagan la lectura les resulte lo más fácil posible, ¿no? La lectura del modelo, ¿no? Bueno, entonces lo único que vamos a hacer, como digo, es vamos a ir recopilando, esta es la lámina 1, vamos a ir simplemente recopilando los resultados, ¿no? Entonces, recordemos, es un modelo que tiene tres grandes componentes o tres grandes piezas. El primero, como habíamos dicho, es la definición de los determinantes de la acumulación capitalista, ¿ya? Entonces, si quieren, esa sería como la primera parte, ¿no? Entonces, primera parte, ya, entonces, ¿qué decíamos que es la primera parte? Determinantes de la acumulación capitalista. Determinantes de la acumulación. Determinantes de la acumulación capitalista. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. Todo esto ya lo vimos, ¿no? O sea, ahorita yo voy a ser mucho más rápido porque esto ya lo vimos en la última clase, sino que se los expliqué, digamos que de una forma mucho más, simplemente en términos de las láminas, ¿no? Entonces ahora vamos a ir recordando y al mismo tiempo sacando los apuntes. Bien,
Entonces, habíamos dicho que para llegar a obtener o expresar los determinantes de la acumulación capitalista, nos deteníamos primero en plantear el esquema o el ciclo de circulación del capital productivo, ¿ya? Entonces, este ciclo de circulación del capital productivo me lo voy a llevar tal cual, ¿sí? Entonces, este digamos que era como nuestra guía, ¿no? Recuerden que este es el ciclo de circulación del capital productivo. Circulación del capital productivo. ¿Sí? Entonces partimos con una mercancía dinero, compramos con ese dinero mercancías, medios de producción y fuerza de trabajo, se da la producción, nueva mercancía, se obtiene nuevo dinero y tenemos nuevo dinero mayor al dinero original. ¿Ya? Muy bien, entonces nosotros habíamos dicho que, bueno, a partir de esta representación de cómo fluye el capital, podemos ir definiendo algunos elementos. Y ahí venían nuestras primeras tres ecuaciones del modelo, ¿sí? K igual C más B, C igual P por A y B igual W por HE. Entonces vamos recompilando estas primeras ecuaciones, ¿no? Entonces, vamos. Entonces, las primeras ecuaciones del modelo serían esta K igual C más B, ¿sí? Sería la ecuación 1. La ecuación 2 estamos diciendo que C igual a P por A. Y la ecuación 3 decimos que B es igual a W por HE. ¿Ya? 3. Entonces, como ya habíamos dicho en la clase pasada, vamos definiendo cada elemento, ¿no? Entonces, si quieren, portamos por A. A va a ser el número de máquinas empleadas en la producción. Número de máquinas empleadas en la producción. Empleadas en la producción. ¿Ya? Entonces ese va a ser A. Y aquí hay un supuesto. ¿Sí? Aquí hay un supuesto. Eh, no están los supuestos tan ordenados como el modelo de Woodbine, ahí sí les pido disculpas. Entonces yo lo voy a poner simplemente como supuesto 1, ¿ya? Entonces voy poniendo a lo largo de la explicación del modelo. Entonces aquí hay un supuesto dentro de este ejemplo y es, asumimos que hay una sola máquina. Asumimos que existe una sola máquina. ¿Ok? Ya. Este es un supuesto bien no clásico, ¿sí? Esto de asumir que existe una sola máquina, pero es para simplificar el argumento. En caso contrario, tendríamos que poner varias máquinas, ¿no? A, B, C, D, lo que ustedes quieran. Vamos con P. ¿Qué es P? P va a ser el nivel general de precios. Nivel general de precios. ¿Sí? Y este nivel general de precios se va a caracterizar por, y ahí viene el supuesto 2. Entonces, en el supuesto 2, ¿qué vamos a decir? Decimos que todas las mercancías en esta economía se venden a un mismo precio. Todas las mercancías se venden a un mismo precio. ¿Ok? Entonces es otro supuesto, que todas las mercancías se venden a un mismo precio. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otras variables tenemos? Tenemos W. W es el salario nominal por hora. Entonces fíjense en esto, ¿no? El salario nominal. ¿Ya? Entonces hay que resaltarlo. Salario nominal por hora. Por hora de trabajo. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos H, número de horas trabajadas por persona. Son promedios, ¿no? O sea, este es el salario nominal por hora, promedio. Este es el número de horas trabajadas por persona, promedio también, ¿no? Por persona. Y E, que sería E, el número de personas empleadas. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las primeras variables del modelo, ¿no? Entonces, el número quiero ponerle como símbolo nomás para poder hacerlo así. ¿Ya? Entonces, número de horas trabajadas por persona y el número de personas empleadas. Ya, entonces digamos que con eso partimos, ¿no? Nosotros. ¿Para qué nos sirven todas estas variables? Para representar
¿sí? Para representar esta dinámica del ciclo de circulación de capital productivo. ¿Qué otra variable tenemos? Tenemos las variables C. Este es el dinero que representa capital constante. Capital constante. ¿Sí? Entonces recuerden, el capital constante se destina solo a la adquisición de medios de producción. ¿Por qué es constante? Porque no aporta ningún valor nuevo a la producción, solo transfiere el valor que ya tiene. B, dinero que representa capital variable. Ya, bien. Y K, que sería el dinero que representa capital total. Dinero que representa al capital total. ¿Ok? Entonces estas serían las primeras variables que se recogen en estas tres ecuaciones. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué definimos, no? ¿Ya? Luego de eso pasamos a definir la ganancia de los capitalistas y la tasa de ganancia. ¿Ya? Entonces anotemos esas variables también en nuestras ecuaciones. Ay, disculpen. Ya. A ver, ¿cómo lo acomodo para que quede mejor? No me gusta, está quedando chueco esto. Dame un segundo, está quedando muy retorcido. Entonces mejor estas ecuaciones voy a ponerles a mano derecha. Esto a mano izquierda, ¿ya? Es más coherente, creo yo. O de una vez voy a poner esto abajo. Eso, para que no quede muy chueco. Ya. Ok, entonces digamos que partimos con este. Eso es, ya. Ya, entonces partimos con estas tres ecuaciones, ¿no? Que están aquí. Ya. Entonces, luego de esas tres ecuaciones planteamos la definición de la ganancia y de la tasa de ganancia. ¿Ya? Entonces, aquí veníamos con G. G va a ser la ganancia capitalista. Y G minúscula va a ser la tasa de ganancia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo habíamos definido la ganancia capitalista? G iba a ser igual. La tasa de ganancia capitalista, perdón, la ganancia capitalista G va a ser igual a los ingresos que obtienen los capitalistas, que sería P por Q, ¿sí? P por Q, menos los gastos. ¿Esos gastos cuáles son? Los gastos que se tienen por salarios, o sea, B, más los gastos que se tienen por la depreciación de las máquinas, que sería delta C, donde delta es una tasa de depreciación. ¿Ya? Pues vamos completando. ¿Qué más variables tenemos? Entonces tenemos G es la ganancia capitalista, G minúscula, bueno, todavía no lleva G minúscula. Q, ¿sí? Q van a ser las unidades producidas, el número de unidades producidas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Delta va a ser una tasa de depreciación, ¿sí? Entonces tenemos una tasa de depreciación delta. Si ustedes multiplican la tasa, digamos 10%, por ejemplo, y le multiplican por el total de lo que costaron las máquinas, les va a dar el total del gasto en depreciación, ¿sí? Ok, y tenemos supuesto de que todo tiene el mismo precio, entonces por eso es que se queda aquí la P, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos este supuesto, bueno, esta definición de la ganancia y la tasa de ganancia, que sería la ecuación 5. ¿Ya? Tasa de ganancia, que es la ecuación 5. Recuerden que la idea de la tasa de ganancia es una ratio. ¿Cuánto gana el capitalista con respecto a cuánto dinero se destinó a tanto la compra de fuerza de trabajo como la compra de medios de producción? ¿Sí? Compra de fuerza de trabajo y compra de medios de producción. Entonces, esta es la ecuación 5. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ya, entonces esto ya hemos planteado. Luego se hace o se excluye una ecuación para explicar el comportamiento de la producción, que es la ecuación 6. Entonces, en la ecuación 6 tenemos Q igual, ¿a qué nomás? Q minúscula HE. Q minúscula HE. Ya, esta sería la ecuación 6. H y E ya sabemos qué son. H y E son el número de las trabajadas y
el número de personas empleadas. ¿Qué es, en cambio, Q minúscula? ¿Ya? Entonces, Q minúscula, si nos fijamos, ¿qué es H y qué es E? E es número de personas, H es las horas trabajadas por persona. H por E nos va a dar el total de horas trabajadas. Si le multiplico por Q, este Q debe darme como resultado el total de producción. Por tanto, ¿qué es Q? Es la producción, el número de unidades producidas por hora de trabajo. ¿Sí? O sea, Q es la productividad laboral. ¿Sí? Q es la productividad laboral. Y esta productividad laboral sería el número de unidades producidas, número de unidades producidas por hora de trabajo. ¿Sí? Ahora nótese, como Q se vende al precio P, A también se vende al precio P. De hecho, el supuesto uno que tenemos por aquí, asumimos que existe una sola máquina, se podría incluso generalizar. Es decir, no solamente que estamos asumiendo que existe una sola máquina, sino estamos asumiendo que existe un solo bien. ¿Sí? Entonces pongamos, si quieren, aquí el supuesto 3. Supuesto 3, en realidad estamos asumiendo que existe un solo bien. Asumimos que existe un solo bien. ¿Ya? Reitero, no. Este es un supuesto muy neoclásico, pero digamos que nos va a ayudar a simplificar la expresión del modelo. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros esta producción, ¿sí? Descrita en la ecuación 6 y hemos planteado la idea de la productividad laboral. ¿Ya? Entonces, la siguiente ecuación, la ecuación 7, lo que trata de hacer es explicarnos cómo se va a comportar la productividad laboral. ¿Sí? O sea, qué es lo que define que en cada hora se produzcan más o menos unidades. ¿Ya? Entonces, la siguiente ecuación, la 7, sería minúscula, que se la plantea como una función f1 de las siguientes variables, e, m y un alfa 1, 0. ¿Ya? Los alfas van a ser constantes aquí, ¿sí? Todos los alfas van a ser constantes, de eso no nos preocupamos. Entonces, la ecuación 7. Esta función va a tener la característica de que la derivada parcial de esta función con respecto a la variable e, que le llamamos f1e, va a ser positiva, y la derivada parcial de esta función con respecto a m, que le vamos a llamar f1m, también va a ser positiva. ¿Ya? Que es lo que estamos nosotros viendo aquí. Muy bien, entonces, ¿qué nuevas variables aparecen? Aparece la variable e. Si quieren, la variable e le voy a poner con rojo, porque esta es la variable clave, una de las variables novedosas de este modelo. Sí, la variable e, entonces recuerden, es la intensidad del trabajo. ¿Sí? La intensidad del trabajo, que esto más o menos trata de describir cuál es el uso de fuerza de trabajo por cada unidad trabajada. Por cada unidad, por cada hora de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Si quieren, en vez de llamar intensidad del trabajo, para que no esté mucho trabajo, también le podemos llamar intensidad laboral. Oh, pero bueno, dejemos de intensidad del trabajo, ya me complicamos más. Ya, entonces, ¿cuál es la idea? Recordarán que en la clase pasada pusimos un video en el cual se le veía trabajando a Chaplin en estas líneas de producción, ¿no? Estas clásicas líneas de producción de los años 20, años 30. Entonces, ¿qué se veía? Que ahí era bien claro que la intensidad del trabajo se veía en la velocidad en la cual se movía la banda. Y eso hacía que la persona tenga que trabajar en la misma hora mucho más intenso, o sea, tenía que usar mucha más fuerza de trabajo, ¿sí? O al revés, si la banda va más lento, entonces la intensidad del trabajo baja. Esto en sus versiones más actuales, claro, todavía existe producción con la banda de ensamblaje, pero digamos que en sus versiones más actuales tiene otros efectos, ¿no? Por ejemplo, puede estar afectada por la demanda. Si de repente aumenta la demanda, puede aumentarse la intensidad del trabajo sin que eso implique aumento salarial, ¿no? O sea, simplemente dicen, bueno, es temporada alta, ahora tienen que trabajar más fuerte para cubrir la demanda, ¿sí? O al revés, si estamos en una época de demanda baja, cae la intensidad, ¿no? Entonces, la intensidad es una variable de ajuste con la cual se puede extraer fuerza de trabajo sin tener que ir moviendo los salarios, ¿sí? Esa es una variable muy importante en este modelo. Bien,
¿Qué otra variable tenemos? Tenemos m, ¿sí? Entonces tenemos también la variable m, que la variable m, de hecho, creo que está definida aquí en la ecuación 8, ¿ya? Entonces, esto es igual a sobre e, ¿ya? Entonces sería esto 8, y m va a ser la tasa de mecanización, ¿ya? Entonces, esta m, vamos a llamar tasa de mecanización. Mecanización. ¿Y cuál es la idea de la tasa de, de mecanización? Es el número de máquinas por persona empleada. ¿Ok? Entonces, el número de máquinas por persona empleada. ¿Tiene sentido plantear esto? Bueno, en el mundo que estamos imaginando, que es el mundo en donde solo hay una máquina, ¿de acuerdo? Puede ser que sí, ¿no? O sea, estamos diciendo que mientras más máquinas haya por persona empleada, entonces estamos asumiendo que esta ratio va a crecer. Por ejemplo, si aumenta A con respecto a E, toda la M va a crecer y diremos que hay más mecanización. Y esa mecanización estamos asumiendo que genera un impacto positivo, o sea, creciente en la producción, ¿no? O sea, si sube M, va a subir la producción, o bueno, la productividad. Y si sube E, también va a subir la productividad. ¿Ok? Entonces, más o menos la idea de estas ecuaciones. Entonces, la intuición es justamente esa, ¿no? O sea, que mientras más máquinas tengamos para los trabajadores van a tender a producir más por hora. Sí, porque recuerden que es la producción por hora. Y en cambio, si le hacemos que los trabajadores aumenten su intensidad laboral, también vamos a generar que aumenten su producción por hora. ¿Ok? Entonces, es lo que hacemos en este sistema. Y finalmente venía también, antes de ya sacar las ecuaciones, venía la definición de la acumulación de capital. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definíamos la acumulación de capital? A través de esta ecuación 9. En la ecuación 9 que decíamos, K punto, o si quieren empecemos desde la derivada, entonces la derivada acá en el tiempo, que le llamamos K punto, ¿sí? Hemos dicho que esta acumulación del capital, ¿sí? Entonces, no olviden, K punto representa la acumulación de capital. Anotémoslo, de hecho. K punto, esta sería la acumulación de capital, pero notando qué cosa, que esta acumulación de capital ya no es como en el Goodwin. En Goodwin, ¿qué era lo que se acumulaba? Solamente las máquinas. En cambio, en este modelo, ¿qué se está acumulando? Vean K punto, ¿qué es? ¿Qué es K? K es igual a C más B. O sea, si crece K, crece C y crece B. Pero ¿qué es C? C es dinero que está gastado en máquinas y B es dinero que está gastado en fuerza de trabajo. Por tanto, esta es otra diferencia importante con el modelo de Goodwin. K punto está medido en dinero. Dinero que se está gastando en máquinas y en gente. ¿Sí? Antes en Goodwin esto era directamente solo máquinas. ¿Ya? Entonces es un detalle que hay que tomar en cuenta. ¿Qué diferencia este modelo del modelo de Goodwin, ¿no? Bueno, entonces estamos diciendo que esa acumulación de capital se financia con lo que los capitalistas ahorran de su ganancia. Entonces es una tasa de ahorro. Ese va a ser una tasa de ahorro. Menos lo que se va en gastos de depreciación, delta C. Ya que no hace falta definir porque ya sabemos que delta es la tasa de depreciación y por C me da el total de depreciación. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros estamos diciendo que la acumulación de capital se financia con los ahorros, quitando los gastos de depreciación. ¿Ya? Y esto nos da la ecuación 9 del modelo. ¿Sí? La ecuación 9 del modelo. La ecuación 10 del modelo nos lleva en cambio a decir que K punto sobre K va a ser una variable importante para nosotros y le llamamos gamma K. ¿Sí? La ecuación 10. Si quisiéramos en vez de gamma K también podríamos decir que esto es K gorro por nuestra notación del modelo de Goodwin. O sea, K gorro, recuerden que representa la tasa de variación. Pero como va a ser una tasa de variación importante para nosotros, le vamos a poner gamma K. Entonces esa será la variable 10, la ecuación 10, perdón. Y a esta gamma K, que es la tasa de variación del capital, le ponemos un nombre, le llamamos la tasa de acumulación. ¿Sí? La tasa de acumulación. Entonces, gamma K le llamamos tasa de acumulación. ¿Sí? O también, si quisiéramos, esta sería la tasa de variación del capital.
En estricto rigor, el mejor nombre sería tasa de variación del capital, ¿no? Sería el nombre más riguroso. Pero asumimos que se mantiene positiva y cuando se mantiene positiva es tasa de acumulación, porque la acumulación del capital, recuerden, es el incremento del capital, ¿ya? Entonces aquí noten que hay otro supuesto, ¿ya? En la ecuación 9 sobre todo. Ese sería el supuesto 4, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el supuesto que está detrás de la ecuación, sobre todo de la ecuación 9, ¿no? Entonces asumimos varias cosas a la vez. Asumimos que los trabajadores solo consumen, entre paréntesis, no ahorran, ¿ya? Esto es bien parecido al modelo de Woodbury, ¿no? Asumimos que los trabajadores no ahorran. Alguien puede decir, esto es demasiado irrealista. Puede ser, ¿ya? Pero en cambio, en estos modelos estamos asumiendo que el ahorro de los trabajadores no es vital para mover la inversión capitalista, ¿ya? Si quieren pueden verlo de esa manera. Entonces, no es que estamos diciendo que el ahorro de los trabajadores no importe, sino que para el argumento no va a ser muy importante. Si quisieran hacer un modelo más complicado, tendríamos que también crear ahorro de trabajadores, ¿no? Pero bueno, asumimos que los trabajadores solo consumen. ¿Qué más? Vamos a poner todo en el mismo supuesto ya para no estarnos llenando de supuestos. ¿Qué más? Estamos asumiendo que es economía cerrada y sin gobierno. Sí, estamos asumiendo economía cerrada y sin gobierno. Cuando asumimos economía cerrada y sin gobierno, recuerden que sucede que el ahorro es igual a la inversión. ¿Qué es lo que estamos viendo justo aquí? Esto es el ahorro y esta es la inversión, ¿ya? Recuerden que si ustedes mueven delta C, les va a quedar, o sea, ustedes pueden coger este delta C que está aquí y le mandan a sumar, ¿qué les va a quedar? Ustedes podrían también escribir la ecuación 9 de esta forma, o sea, K punto más delta C igual a SG. SG es el ahorro, ¿sí? Porque solo los capitalistas ahorran. Y este K punto más delta C sería la inversión bruta. Inversión bruta. Ya recuerden, ¿por qué les llamamos inversión bruta? Les llamamos inversión bruta porque está incluyendo los gastos de depreciación. Si no tuviera los gastos de depreciación, solo K punto sería la inversión neta. ¿Sí? Entonces ese detallecito vale la pena que lo pongamos aquí de una vez también para no tengamos confusiones, ¿ya? Entonces, esto es ahorro, esto es la inversión, esto de aquí K punto es la inversión neta. Inversión neta. Ya. Muy bien, entonces digamos que tenemos ya explicados con más detalle las ecuaciones que ya en la clase pasada habíamos explicado, sino que quería hacer estos apuntes para que también tengan de refuerzo, ¿no? Con respecto a las láminas. Bien, entonces, ¿qué venía después? Tomar las ecuaciones que tenemos, sí, o sea, usamos las ecuaciones 1 a 10 para encontrar dos ecuaciones. Sí, estas son ecuaciones que nacen de usar la 1 a la 10 y van a indicar cómo es determinada la tasa de acumulación y la tasa de ganancia. ¿Ya? Entonces, creo que esta lámina ya está llena, entonces vamos a una siguiente lámina. Entonces, lámina 2. Entonces aquí vendrían los despejes y todo eso que no vamos a hacer, ¿ya? No vamos a hacer, sino simple y llanamente estamos recopilando el modelo con más detalle para que ustedes puedan estudiarlo mejor. Entonces, simplemente digamos esto, ¿no? Empleando las ecuaciones 1 a 10, empleando las ecuaciones 1 a 10, se obtiene. ¿Ya? Entonces habrá que hacer despejes. O sea, no es difícil tampoco, ¿no? O sea, es un poco más laborioso que Goodwin, pero pueden intuir que no es tan difícil, ¿no? O sea, ¿qué tocaría hacer? Si yo quiero encontrar, digamos, gamma K, ¿ya? De hecho, escribámoslo completo, ¿no? O sea, a ver dónde estamos. Empleando las ecuaciones 1 a 10, se obtiene la tasa de acumulación, la tasa de acumulación, que sería gamma K, y la tasa de ganancia. Tasa de ganancia G. Eso. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera obtener la tasa de acumulación, ¿qué tocaría hacer? Si quieren, incluso les invito, ¿no? A que traten de hacer ustedes mismos a mano el despeje. Eh, por ejemplo, gamma K viene de la ecuación 10. Entonces, yo gamma K sé que es K punto sobre K. ¿Qué tengo ahí? K, entonces tendría que reemplazar por lo que tengo en la ecuación 1. Entonces, en vez de K sería C más B. ¿Y K punto qué tocaría hacer? Tocaría derivar C y tocaría derivar B.
¿Qué viene luego? Habría que reemplazar C. C es igual a P por A. Hay que reemplazar B. Es WH por E. Y habría que irlos derivando. Entonces, más o menos así es la idea, ¿no? O sea, toca ir viendo qué es lo que buscamos y toca ir reemplazando y reemplazando. ¿Ya? Y lo mismo con la tasa de ganancia. Ustedes saben que la tasa de ganancia es G sobre K. ¿Qué toca hacer? Reemplazar G y después toca ir reemplazando B, C y así, ¿no? Entonces, haciendo todos los reemplazos y despejes respectivos, que no vamos a detenernos a hacer, nos queda finalmente el resultado que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces, nos quedan dos ecuaciones que son las que indican los determinantes tanto de la tasa de ganancia como de la tasa de acumulación, ¿ya? Entonces, estas ecuaciones simplemente las voy a transcribir. Entonces, ¿qué obtenemos? Primero, obtenemos una ecuación que nos dice cómo se comporta la tasa de acumulación, ¿ya? Entonces, aquí están los determinantes, acá, ¿ya? Entonces, si quieren, vamos a ponerlo así ya, acá. Entonces, esta ecuación me va a indicar los determinantes de la acumulación. Determinantes de la tasa de acumulación. ¿Ya? Entonces, ese será el primer objetivo de esta sección, ¿no? Ver cuáles son los determinantes de la tasa de acumulación del capital. Entonces, ¿cuáles son esos determinantes? Bueno, esto nos va a ser igual, veamos, aquí está, ya, entonces esto es igual a S por G menos una fracción que dice delta M sobre M más H W sobre P. ¿Ok? Entonces, estos serían los determinantes de la tasa de acumulación. Esto se le ha llamado acumulación 1. No es la mejor forma de llamarle una ecuación, ¿no? No es la mejor forma. Pero así está en el artículo. Entonces, cuando ustedes lean el artículo, o si ya lo están leyendo, verán que está así. Entonces, para que ustedes ubiquen mejor de qué se trata, ¿no? Ya, entonces tenemos los determinantes de la tasa de acumulación y también sacamos los determinantes de la tasa de ganancia. Determinantes de la tasa de ganancia. Entonces esto es G igual H por Q menos W sobre P menos delta M y todo sobre M más H W sobre P. ¿Ya? Esta le llamamos la acumulación 2. Bien, entonces tenemos estas dos ecuaciones que nacen de coger el sistema e ir despejando hasta que queden solamente estas variables. Y ahí es donde nosotros podemos ver qué es lo que determina a cada una de estas variables. Nótese que ustedes tienen tanto una determinación de la tasa de ganancia y luego la tasa de ganancia va a tener un efecto sobre la misma acumulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? W sobre P puede interpretarse como el salario real, ¿ya? Entonces, esta no es una nueva variable, sino que simplemente W sobre P, notar que esto es el salario real, ¿ya? ¿Por qué es el salario real? Porque ustedes están tomando el salario nominal y al dividirle para los precios es como que le anulan la unidad monetaria y estarían indicando cuánto puede comprarse ya no en precios, sino en bienes. ¿Sí? En este caso, como hay un solo bien, entonces este salario real está indicando el número de unidades que los trabajadores pueden comprar de ese bien con el salario que han recibido. Entonces veamos qué sucede, por ejemplo, si aumenta el salario real. Si aumenta el salario real, ¿ya? Que es digamos uno de los más importantes en todo este modelo, pensemos, sube el salario real, ¿qué efectos va a tener sobre la tasa de ganancia? Este salario real está como denominador y también está en el numerador pero restando. Entonces en ambos casos van a provocar, primero, si sube el denominador, toda la división cae. Y aparte, si en el numerador hay un elemento restando o un elemento negativo que crece, eso provoca todos los movimientos que la tasa de ganancia caiga. Esa caída de la tasa de ganancia va a tener un efecto en la acumulación, pero a la vez la tasa de ganancia también tiene un efecto por aquí a medida que aumenta la tasa de ganancia, perdón, el salario real, disculpen. A medida que aumenta el salario real, también va a tener un efecto de decaer esta división, ¿sí? Porque está un menos. Entonces, si esto decae, significa que esta fracción puede caer y al final eh, puede tener un efecto positivo, ¿no? Más pequeñito. ¿Ya? Entonces, al final todo esto sale y ahí que vamos a tener que hay un efecto complejo
en la acumulación de capital. ¿Sí? Si ven que es un efecto complejo, ¿no? Porque por un lado, el salario real va a afectar la tasa de ganancias y solo por el lado de tasa de ganancias la acumulación cae, pero también hay un pequeñito efecto que están haciendo por la depreciación. Si asumiéramos que la depreciación fuera cero, todo este término no existe, ¿no? Entonces el único efecto sería un efecto de caída, ¿sí? Pero lo más probable es que este es un efecto de caída. Si quieren ver cuál es el efecto exactamente que tocaría hacer, tocaría meter esta tasa de ganancia en esta ecuación, resolver todo y sacar la derivada, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer, simple y llanamente quiero ilustrarles cuán complejo empieza a volverse el mecanismo, ¿sí? O sea, ya es un mecanismo en donde se va viendo que una variable puede ir afectando varias variables a la vez. Ya vamos a ver más adelante cómo se representa esto. Bien, entonces digamos que esa es la primera parte del modelo. Vamos con la segunda parte. Bien, entonces en la segunda parte del modelo, ¿qué es lo que vamos nosotros a plantear? En la segunda parte planteamos el comportamiento. Bien, hablamos ya de determinantes de la acumulación, ahora vamos a hablar del ejército laboral de reserva y sus funciones. Ejército laboral de reserva. Recuerden que esto lo ponemos como sigla ELR, ¿sí? Ejército laboral de reserva y sus funciones. Ya. Muy bien, entonces de eso también empezamos, o si quieren dejamos un poco explicando, primero, quiénes eran los miembros del Ejército Laboral de Reserva, ¿sí? Recuerden que eso ya lo mencionamos en la clase pasada. Habíamos dicho que los miembros del Ejército Laboral de Reserva son esta población sobrante, o lo que Marx llama sobrepoblación relativa, ¿ya? Y en esencia compone o se compone de desempleados o subempleados que obtienen una subsistencia menor a la subsistencia socialmente aceptable, pero tienen la posibilidad en algún momento de pasar al ejército laboral activo. ¿Cuál es el ejército laboral activo? Aquel que en cambio tiene la capacidad de ganar una subsistencia mejor o mayor al promedio socialmente aceptable. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en este punto, necesito también que si me olvido, voy a tratar de ponerlo apenas terminemos la clase, pero si me olvido, por favor, me hacen acuerdo de incluirles un glosario que yo he construido de todos los términos empleados en la economía política marxista. ¿Sí? Tal vez no sé si ya les dije que lo iba a incluir y si no, por favor, me hacen acuerdo. Voy a tratar de incluirlo hoy, pero si me olvido, me hacen acuerdo, por favor. En donde vamos nosotros, ustedes van a tener todos estos conceptos, ¿ya? Es supuestamente lo que uno ve en Economía Política 1, pero como entiendo que, bueno, tal vez un poco la memoria es frágil, etcétera, yo les voy a compartir todos esos conceptos que tengo ya ahí resumidos, ¿ya? Entonces, con eso no nos hace falta estar reescribiendo, pero la idea en general es que el Ejército Laboral de Reserva recoge a desempleados y subempleados que tienen la esperanza de entrar en algún momento a ganar una buena remuneración, ¿no? Esa es básicamente la idea, digamos, así simplificando bastante, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros con respecto a este ejército laboral de reserva? Bien, lo que habíamos dicho nosotros con respecto a este ejército laboral de reserva es que cumple dos funciones, ¿ya? Una que le hemos llamado la función de reserva y otra que le llamamos función de explotación. La función de reserva, recuerden, ¿no? Es una función que consiste en la cual el ejército laboral de reserva contribuye a la acumulación de capital brindando personas que están en reserva, ¿sí? O sea, tenemos una reserva de trabajadores que permiten ajustar la producción según lo que se requiere en los ciclos de la acumulación. Si estamos en una etapa buena de la acumulación, se absorbe gente de la reserva. Y si estamos en una etapa mala, se bota gente y se la guarda en la reserva. ¿Sí? Ya vamos a ver esto más adelante, ya con un esquemita incluso. Luego viene la otra función, que es la función de explotación, en donde decimos que el ejército laboral de reserva contribuye a aumentar la explotación sobre la clase trabajadora, tanto por la vía de salarios, como también con la vía de la intensidad. ¿Sí? Entonces, si se quiere, resumiendo, ¿no? El ejército laboral de reserva y sus funciones, ¿cuáles funciones? Estamos diciendo que tenemos, a ver, primero mencionemos, ¿no? Que este ejército laboral de reserva en esencia va a contener a los desempleados o subempleados, ¿sí? Con posibilidad de volverse ejército laboral activo, que es el otro término que usa más, Marx, ejército laboral
activo y eso les va a permitir, bueno, ejército laboral activo. ¿Y qué más sabemos? Este ejército laboral de reserva tiene una subsistencia menor al promedio socialmente aceptable. Socialmente aceptable. Eso tiene una implicación muy clara, ¿no? ¿Qué significa? Que estos miembros del ejército laboral de reserva, o sea, el ingreso de este ejército laboral de reserva, ¿ya? Si están desempleados es cero, obviamente, ¿no? No hay Estado, no hay gobierno, entonces no hay un seguro de desempleo, nada, sería cero. Y si están subempleados es un ingreso bajo. Entonces, en todo caso, este ingreso va a ser menor a algo que vamos a llamar el salario adecuado. ¿Cuál es el salario adecuado? El que cubre el valor de la fuerza de trabajo. Esto es decir, que cubre un salario de subsistencia individual más salario de subsistencia familiar más los gastos salariales para capacitación más el salario que recoge el componente llamado componente histórico-moral. Histórico-moral. Así que ustedes ya vieron en Economía Política 1, que en esencia, ¿qué son? Subsistencia del individuo, subsistencia de la familia, ¿para qué de la familia? Para que siga habiendo trabajadores, más gastos de capacitación, ¿sí? Porque la fuerza de trabajo necesita una capacitación mínima, más componentes histórico-morales. Por lo menos tener para bueno, mínimo para el pasaje, tener para un poco de ropa, tener para comprarte mínimo aunque sea un arriendo, o sea, tener ciertos elementos que según la sociedad en la que vives y en la época en la que vives, también son necesarios. Entonces, el ejército laboral de reserva serían nuestros trabajadores con un ingreso que nos llegue a cubrir estas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué funciones estamos diciendo que tiene? Decimos primero que tiene la función de reserva. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de reserva? Eh, este ejército laboral, como hemos dicho hace unos minutos, el ejército laboral de reserva provee la reserva de trabajadores, reserva de trabajadores para ajustar la producción y el empleo, no debe decir la producción y el empleo. Para ajustar producción y empleo, ¿sí? Según los ciclos o según la acumulación. En vez de acumulación, según qué punto es acumulación, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros representamos esta función? Vamos con la función de reserva, ¿ya? ¿Cómo podemos representar la función de reserva? Entonces, eso también ya lo estábamos explicando en la clase anterior, pero bueno, para ello nos ponemos a construir un grupo adicional de ecuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a construir un grupo adicional de ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Entonces, ustedes pueden ver que tenemos, vamos a escribir, voy a seguir escribiendo de este lado derecho las ecuaciones. Entonces, vamos a escribir una gamma m, ¿sí? Que va a ser m punto sobre m. Esta va a ser la ecuación 11. Este también lo pudimos haber escrito como gamma GOR, como, perdón, m GOR, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, ¿qué es esta ecuación 11? ¿Qué es gamma M? M ya sabemos, es la tasa de mecanización, o sea, máquinas por persona. Gamma M, en cambio, es la tasa de variación de la tasa de mecanización. ¿Sí? Entonces, gamma M sería la tasa de crecimiento. Vamos a asumir que siempre es positivo. Tasa de crecimiento de la mecanización. ¿Por qué es importante este tema? Porque si aumenta la mecanización, recordemos de nuevo que es la mecanización. M es igual a A sobre E. Si aumenta la mecanización, significa que hay más máquinas por persona. Recuerden que eso va a incrementar la productividad. Si se incrementa la productividad, el capitalista se podría reducir gente. ¿Por qué? Porque si resulta ser que con máquinas yo puedo producir más, entonces puedo requerir menos personas y me quedo solo con las necesarias para producir las unidades, ¿sí?
Entonces ahí ustedes pueden ver que hay una necesidad de que exista reserva de trabajadores, porque si se mecaniza más, vamos a ir expulsando gente y esa gente tiene que caer en algún lado, ¿no? Entonces cae en la reserva, ¿ya? Es la ecuación 11. La ecuación 12, en cambio, es una ecuación muy parecida a la que usa Goodwin. X es igual a E sobre N. Ya, esta es la ecuación 12. ¿Qué es E? Ya sabemos, es el número de personas empleadas. ¿Qué es N? N es nueva variable. Este va a ser el número total de personas disponibles para trabajar. Total de personas que ofrecen su fuerza de trabajo, si quieren, que ofrecen su fuerza de trabajo. Es decir, son el total de personas que se encuentran por ahí pululando, si quieren, incluso en las calles, etcétera, buscando trabajo, más los que están empleados. O sea, si quieren, este también puede decirse que N es igual a empleo más desempleo. N sería igual a empleo, empleados más desempleados. ¿Sí? O pueden decirlo de otra forma, N menos E sería el número de desempleados. Cualquiera de las formas que está escrita aquí es lo mismo. Por tanto, X, ¿qué es? X va a ser la tasa de empleo, pero obtenida en personas. Recuerden que en el modelo de Goodwin, la tasa de empleo estaba definida en horas. Ahora estamos definiendo la tasa de empleo, pero en personas, ¿ya? Esto es más común, como nosotros conocemos la tasa de empleo, ¿no? Número de personas que están empleadas sobre el total. N también podríamos verla como la población económicamente activa, si quieren, ¿no? O sea, también esta N podríamos decir que es la P, población económicamente activa. Ya. Muy bien. De N también nosotros planteamos un supuesto. Decimos que N puntos sobre N, ¿sí? Le vamos a llamar beta, ¿ya? Estamos asumiendo que beta es una constante mayor o igual a cero. ¿Qué es beta? Beta es la tasa de crecimiento de la P. Si quieren verlo así, ¿no? Beta, tasa de crecimiento de la oferta de la oferta de trabajo. O de las personas que ofrecen de la P, vamos más rápido. De la población económicamente activa, o sea, empleados más desempleados. ¿Sí? Esa es la ecuación 13%. Empleados más desempleados. Entonces, aquí podemos asumir que esto incluso depende de factores demográficos. Hay más gente, entonces, ¿por qué? Porque usualmente la población crece, entonces podemos decir que esto es la tasa de crecimiento de la población, pero ya vamos a ver, veremos más adelante un modelo en donde incluso podemos decir que esta tasa puede depender de la propia acumulación. En épocas de expansión puede ser que hay más gente que se integra, en épocas de crisis puede haber menos gente que se integra, ¿ya? Pero bueno, eso es para otros modelos. Aquí se queda como esta ecuación. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos estas nuevas ecuaciones. Entonces, si juntamos, tal como estamos planteando en las láminas, ¿no? Entonces, si nosotros, a ver, un segundo. Ya, aquí mismo estoy, perdón. Entonces, vamos a juntar las ecuaciones 11, 2 y 13 con la 1, 2, 3 y 8, ¿ya? Yo voy a copiar esto para no volver a escribir. Pam. Ya, entonces, si juntamos estas ecuaciones, ¿no? Juntamos 11, 12 y 13. Igual, no lo vamos a hacer nosotros, esto ya está hecho. Es un poquito más tedioso que en el modelo de Goodwin y de este modelo lo que quiero es que ustedes capten la idea, ¿no? No me interesa mucho el desarrollo. De Goodwin sí me importa que entiendan el desarrollo, ¿no? Este modelo es más la intuición. Entonces, si juntamos 11, 2 y 13 con 1, 2, 3 y 8, podemos obtener la tasa de empleo. Podemos obtener los determinantes de la tasa de empleo. Los determinantes de la tasa de empleo. Tasa de empleo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Los determinantes de la tasa de empleo quedan recogidas en la ecuación x punto sobre x igual al gamma k menos beta, ¿eh? Menos m punto más m que multiplica p punto sobre p, ¿ya?
más H que multiplica W punto sobre P. Y todo esto dividido para M más H W punto sobre P. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra ecuación que define la tasa de empleo. Esta, si quieren, sería la ecuación. Creo que está llamada res. ¿Ya? Entonces, esta es la función de reserva. ¿Sí? Esta es la función de reserva. ¿Por qué va a ser la función de reserva? Porque nos está indicando cómo se vincula, ¿sí? Función de reserva porque vincula, hasta aquí está el vínculo entre empleo a través de la tasa de empleo y acumulación. ¿En dónde está el vínculo? Perdón, ¿dónde está la acumulación? A través de gamma K. Entonces, esta ecuación, ¿sí? Me está mostrando cómo cambia la tasa de empleo cuando tengo yo cambios, o tengo, perdón, la tasa de acumulación y los otros factores, ¿no? O sea, tengo un montón de factores más. Interesante, ¿no? Porque de hecho nosotros en ecuaciones anteriores ya teníamos la tasa de acumulación. Recuerden que nosotros previamente, en la parte uno del modelo, sacamos la tasa de acumulación, ¿sí? Y sabemos que la tasa de acumulación depende de la tasa de ganancia. Entonces ya pueden ver que hay un vínculo entre variables, ¿no? Tasa de ganancia, tasa de acumulación, tasa de empleo. Entonces, si cambia el salario real, como que va a mover todo, ¿sí? Como que tiende a mover todo. Pero aparte, ustedes pueden ver que también hay otras variables. Beta es la tasa de crecimiento de la población, P son los precios. De hecho, P punto sobre P, ¿qué va a ser? P punto sobre P, por si acaso, es la tasa de inflación. O si quieren de otra forma, tasa de variación de los precios. Entonces de aquí ya juega una nueva variable también que no estaba metida en el modelo de Goodwin, que es la inflación. Si yo estuviera asumiendo que no hay inflación, ¿qué pasaría con ese término? Se anula. ¿Sí? O sea, este punto sobre P se anularía. ¿Ya? Entonces esta es la función de reserva, ¿no? La forma como se acopla el empleo según la acumulación. Algo que vale la pena aquí destacar es lo siguiente. ¿Se acuerdan en el modelo de Goodwin que había una ecuación que justamente hablaba sobre el empleo? ¿Sí? Si no me equivoco, probablemente esté por aquí. Entonces vean esta ecuación. Un poquito más arriba. Ya. Entonces ustedes recordarán que había para la tasa de empleo, que era B, una ecuación en el modelo de Goodwin. ¿Sí? Entonces es algo parecido. O sea, en el modelo de Goodwin se saca una ecuación de la tasa de empleo. En el modelo que yo les estoy presentando, la idea es la misma. ¿Sí? Se saca una ecuación de la tasa de empleo. Pero ahora está interpretado, si quieren, desde una perspectiva un poco más marxista, ¿no? O sea, tratando de indicar que esa tasa de empleo tiene un vínculo con la acumulación de capital. ¿Ya? Pero de hecho, entre este modelo y el modelo de Goodwin hay muchas semejanzas. No quiero entrar mucho en detalle, pero hay muchas semejanzas. En el artículo que estoy ahorita haciendo ya más, digamos, actualizado de este tema, ahí se puede ver eso, ¿no? Ahí se puede ver cómo se puede sacar una versión muy parecida al modelo de Goodwin de este mismo modelo cuando se eliminan términos. Pero bueno, eso es otra historia. Bien, entonces pasemos a la siguiente función, a la función de explotación. ¿Ya? Entonces ya hemos hablado de la función de reserva. Pasemos a la función de explotación del ejército industrial de reserva. Entonces, vamos a una siguiente lámina, lámina 3. Entonces pasemos a hablar ahora de la función de explotación. Entonces, la idea de la función de explotación o las funciones de explotación, porque en realidad van a ser dos, la idea está en que el ejército laboral de reserva va a afectar a los trabajadores de dos formas. Va a afectarlos a través de un incremento de salario, de un incremento de intensidad y también a través de una reducción salarial. Recuerden que de esto también ya empezamos a hablar la clase pasada un poquito. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Entonces, tenemos dos mecanismos, ¿no? Entonces, decimos que tenemos una función de explotación. Entonces, tenemos una función de explotación por vía intensidad. Entonces, ¿cuál es la intuición? La intuición es la siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos este ejército laboral de reserva y pongámoslo en división con respecto al ejército laboral activo. ¿Ya? Esta división que me estaría indicando, ¿ya? Es una forma de representar lo mismo que la idea de la tasa de empleo. ¿Qué tengo arriba?
arriba están los trabajadores en reserva, ¿no? Estos pobres trabajadores que están sin conseguir una buena subsistencia, ¿ya? Abajo, en cambio, ¿quiénes tenemos? Tenemos a los trabajadores que están alcanzando una subsistencia, tampoco es que espectacular, ¿no? Pero por lo menos un poco mejor que el promedio, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede cuando los trabajadores que están en reserva aumentan? Entonces, cuando los trabajadores en reserva están en aumento, o sea, hay más, ¿sí? Generan más presión, de hecho, incluso la gráfica ayuda a verlo, ¿no? Genera más presión sobre los que están aquí, los que están en condiciones aceptables, ¿sí? O sea, esta situación que implica, o sea, si aumenta el ejército laboral de reserva con respecto al activo, o sea, hay más peso por parte de los trabajadores en reserva, eso debilita a la clase trabajadora, o sea, cae el poder de la clase trabajadora. Porque piensen, hay más desempleados, hay más subempleados, es más difícil organizarse y en general viene hasta la amenaza, es más creíble la amenaza de despido. Sí, o sea, es como quien dice, ok, ¿no quieres que te baje el sueldo? Ok, entonces te voto porque aquí hay más gente que está esperando tu puesto. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? De hecho, sería para las dos funciones. Déjenme borrar esto, porque esto puede aplicar para las dos de una vez. Matemos dos pájaros de un tiro. Entonces esto sería mejor, ¿ya? Entonces aumenta el peso de estos trabajadores, cae el poder de la clase trabajadora, y si cae el poder de la clase trabajadora, los capitalistas están prestos a hacer qué cosa. Pueden exigirle una mayor intensidad, ¿sí? O sea, una mayor intensidad del trabajo, o sea, aumentar la E. ¿Por qué los capitalistas quieren aumentar la intensidad? No es porque sí. Recuerden que si aumentamos la intensidad, ¿qué efecto va a tener? Eso va a incrementar la productividad por hora. O sea, si yo le saco más del aire a mis trabajadores, pensando como capitalista, ¿no? Eso le va a permitir al capitalista obtener más unidades de producción. O sea, tiene un efecto concreto, ¿no? O sea, no es simple y llanamente porque quiere ser más cruel o malvado. Entonces ahí pueden ver ustedes el efecto del ejército laboral, ¿no? O sea, mientras más gente hay en reserva, más gente sobra, el poder de la clase trabajadora se debilita y puede aumentarse la intensidad del trabajo. Y también puede aumentarse, perdón, puede reducirse los salarios. Puede reducirse el salario. ¿De acuerdo? O sea, cae W. ¿Y por qué va a querer el capitalista reducir el salario? Porque si reducimos el salario, ¿sí? Si reducimos el salario, eso le va a permitir aumentar la ganancia. Porque hay una ecuación que recuerden ustedes, toma en cuenta la ganancia, ¿sí? Y el salario es un costo. Entonces, estos dos mecanismos tiene el capitalista para realizar este proceso de explotación, ¿ya? Y por tanto, esto se les llama, justamente llamamos la función de explotación. Tenemos una función de explotación vía intensidad y una función de explotación vía salarial. Tenemos una función de explotación vía intensidad y vía salario. Función de explotación vía salarios. ¿Ya? En este caso estamos asumiendo que los ajustes se hacen vía salario nominal, ¿sí? Alguien podría decir que esto se puede hacer vía salarios reales, pero nos quedamos con salario nominal, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo más visual, no? O sea, estamos asumiendo que todos están concentrados en variables nominales. Ya luego vamos a ver el efecto en precios, ¿ya? Entonces, todo lo que está dicho aquí, que ya vimos la clase pasada, se recoge en este esquemita, ¿no? Entonces, estamos diciendo que los trabajadores que sobran para el capitalismo, ¿no? Sí, porque para mí ningún ser humano sobra nunca. Pero para el capitalismo hay gente que sí sobra. Pues la gente que sobra no es que solo sobra ya, tiene estas funciones. O sea, le resulta útil al capitalismo para explotar más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a representar esto? Bien, entonces tenemos que construir o vamos a construir unas ecuaciones. Primero vamos a construir una ecuación que recoja la función de explotación vía intensidad. ¿Sí? Entonces vamos a recogerlo a través de la ecuación 14. Entonces, ¿qué va a decir la ecuación 14? Como ustedes ven aquí la intensidad, estamos diciendo que es una función 2 que va a depender de la tasa de empleo y también le ponemos dependencia en el salario nominal y bueno, una constante. ¿Ya? Entonces escribamos la ecuación 14. Entonces, ¿qué va a ser la ecuación 14? La intensidad, sí, que este es el elemento, digamos, nuevo, o sea, el más nuevo con respecto a Goodwin, ¿no? Es porque es un nuevo mecanismo de explotación. Entonces, la intensidad, vamos a decir que es una función 2 que depende del tasa de empleo W y de una constante, ¿ya? Alfa 2, 0.
Alfa es constante, así que no nos preocupamos por alfa, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación 14. ¿Qué supuesto le estamos poniendo o cómo va a comportarse esta ecuación? ¿Ya? No creo que va a haber... No hay variables nuevas, si se fijan, ¿no? No hay variables nuevas, así que... ¿Qué supuestos le vamos a poner? Vamos a suponer que la derivada parcial de esta función con respecto a x, ¿sí? ¿Qué significaría esto? O sea, esta es la derivada, o sea, cómo cambia la intensidad cuando cambia la tasa de empleo, ¿ya? Pues pensemos, si aumenta la tasa de empleo, ¿sí? Si aumenta la tasa de empleo, ¿qué debería esperar con la intensidad? Bajo esta lógica, bajo el argumento que hemos escrito ahorita, ¿ya? Bajo el argumento que hemos escrito ahorita, lo coherente es asumir que si hay más empleo, los trabajadores van a poder exigir mejores condiciones, van a tener más poder, ¿sí? Porque la reserva sería menor. O sea, estamos claros en esto, ¿no? O sea, si aumenta el empleo, ¿sí? Si aumenta X, la reserva en cambio sería menor, porque hay más gente que está acá, ¿sí? Verán, aquí había un supuesto que de hecho volvamos a aclarar, ¿no? Aquí había un supuesto. Este es el supuesto, ¿qué supuesto es? Déjenme ver. Ah, perdón, un segundito nada más. Supuesto 4. Ya voy a poner un supuesto 5 por aquí, ¿ya? Disculpen que en este modelo esté un poco más desordenado los supuestos, no los he puesto, no los he escrito, pero bueno. Supuesto 5, recuerden que no hay subempleo, ¿sí? No hay subempleo. Si hubiera subempleo, esto sería más complejo, ¿no? Porque entonces puede haber gente que esté empleada, pero con un salario malo. Entonces vamos a quitar el subempleo por ahora. Si quitamos el subempleo, entonces, ¿qué sucede? Ahí sí, que si aumenta la tasa de empleo, no hay más opción que los que estén empleados estén bien, ¿sí? Y los desempleados, en cambio, serían menores, etcétera. Entonces, la idea de esta derivada es que va a ser negativa, ¿ya? Entonces, ¿para qué vamos a hacer negativa? Para que si aumenta el empleo, decimos, por tanto, que los trabajadores tienen más poder y pueden exigir mejores condiciones laborales y eso también lleva a bajar la intensidad laboral. Son más, están mejor, tienen más trabajadores, compañeros, pueden sindicalizarse, etcétera. ¿Ya? Entonces tienen más poder. Eso por un lado. Por otro lado, también en esta ecuación ven que está el salario. ¿Ya? No era vital poner el salario ahí, pero bueno, ya lo puse. Entonces, ¿qué vamos a decir con respecto a esta función cuando cambia el salario? Pues verán, este es un mecanismo que a mí me parece siempre bien interesante, ¿sí? Y es un mecanismo de, si se quiere, es un mecanismo de explotación a los trabajadores, pero a través de una forma indirecta, bien peculiar. Resulta ser que si, bueno, podemos asumir que una mayor tasa, bueno, y la mayor tasa de empleo ya está. Podemos asumir que un mayor salario nominal, como que puede motivar a los trabajadores a incrementar la intensidad, ¿ya? O sea, puedo asumir que esta derivada es positiva. O sea, que si le aumentamos el salario a los trabajadores en cambio pueden estar motivados a aumentar la intensidad, ¿ya? Esto tiene un fundamento económico. Hay un modelo, hay algunos modelos que se les conoce como los modelos del salario de eficiencia. Y de hecho, toda esta idea atrás es la idea del salario de eficiencia. ¿Cuál es la idea de este salario de eficiencia? Que, digamos, ¿no? Los capitalistas no pueden monitorear todo el tiempo a los trabajadores. La intensidad del trabajo no es visible todo el tiempo. ¿Sí? De hecho, pensemos, cuando le contratan a un trabajador le pagan un salario, pero la intensidad no está en el contrato. Es obvio, no hay cómo. Entonces, una forma de que los capitalistas puedan controlar la intensidad, ¿cuál sería? Ver las unidades producidas. Pero es una medición indirecta, ¿no? Porque ya vieron que la productividad está afectada por otras variables, ¿no? O sea, está afectada incluso por la mecanización, por la tecnología, aquí está, ya. También está afectada por la mecanización y por otros factores. Entonces, no es una buena medición porque siempre hay otras cosas que influyen. Entonces, ¿qué queda por hacer? Algunos plantean que, bueno, se puede aprovechar que los trabajadores, a medida que reciben un salario más alto, tal vez están más motivados o incentivados a trabajar más, a aumentar la intensidad laboral, ¿ya? Entonces, esa es la idea del salario de eficiencia, que de hecho está un poco basada en trabajos como el modelo de Shapiro y Stiglitz, ¿ya? Si quieren, les puedo incluir el modelo de Shapiro y Stiglitz como lectura opcional, no es obligatorio, pero es un modelo bien interesante porque Shapiro y Stiglitz
a través de esta lógica del salario de eficiencia y a través de otras cosas más, explican cómo puede surgir el desempleo, ¿sí? En un modelo, ese no es marxista, obviamente, sino en un modelo de corte neo-keynesiano, ¿sí? Porque digamos que Sheffield y Stiglitz se los asocia más con la corriente neo-keynesiana. Son neo-keynesianos, o sea, Stiglitz sobre todo es representante del neo-keynesianismo, entonces ahí se ve claramente cómo puede crearse desempleo, dada esta necesidad de encontrar el salario como uno de los mecanismos para incentivar el esfuerzo. Uno, porque otro mecanismo para incentivar el esfuerzo es el propio empleo, la amenaza de despido. ¿Ya? Pero bueno, en todo caso, digamos que esa es la ecuación que está recogiendo esta primera parte de la función de explotación. ¿Ya? Entonces, si quieren esta ecuacióncita, esta 14, ya es una primera función de explotación. ¿Sí? Esta de aquí es una función de explotación. Es la función de explotación vía intensidad. ¿Sí? La ecuación 14. ¿Ya? Entonces, aquí ya vemos que estamos recogiendo esa idea. Crece el empleo, trabajadores más fuertes, bajan su intensidad. Pero también aumentan el salario, los trabajadores se pueden motivar y aumentamos la intensidad. Sí, es como que a veces cuando les dan a los trabajadores un bono o cuando les dan un incentivo, cosas de ese estilo, ¿no? Cosas de ese estilo. Por eso me parece interesante, o sea, notar que el propio incremento salarial, cuando a los trabajadores les motiva a aumentar su intensidad, como que ahí surge nuevamente la posibilidad de explotar de manera indirecta, ¿no? Aquí yo creo que incluso puede haber una cosa llamada hegemonía. Creo que en alguna clase hablamos. Hemos de hablar de hegemonía más adelante. O sea, ¿qué tan convencidos están los trabajadores de que, ay, qué lindo, me están subiendo mi salario? Se emocionan y aumentan la intensidad, ¿sí? Porque están creyendo que son libres, que básicamente los explotadores no son explotadores, son buena gente, son chéveres. Entonces, si les suben el salario, trabajan más contentos. O sea, es un efecto interesante, ¿no? Ahora, otra cosa, y aquí hay un supuesto, supuesto 6. El otro supuesto que voy a incluir aquí, supuesto 6, es que existe ilusión monetaria. Ilusión monetaria. ¿Qué significa esto de ilusión monetaria? Por simplificar, eh, los trabajadores y los capitalistas se están concentrando en variables nominales, ¿sí? O sea, todos se concentran en variables nominales sin considerar, sin considerar el efecto de los precios, ¿sí? O sea, tanto los trabajadores como los capitalistas vamos a asumir que están más preocupados de la variable nominal. O sea, por ejemplo, si los trabajadores ven que aumenta su salario nominal, se emocionan, ¿ya? No estamos tomando en cuenta el efecto de la inflación, ¿ya? Entonces, este puede ser un supuesto un poquito fuerte, que quizá hay que quitarlo en el futuro, ¿ya? Pero por ahora lo vamos a dejar porque, bueno, ya se publicó así el artículo. Y digamos que más o menos todavía no influye tanto en el argumento central. Pero en realidad los precios sí son una variable que influye bastante en este. O sea, yo hice una versión preliminar de este modelo con otra lógica y con los precios que afectaban todo y se ve que los precios sí son una variable importante. Pero bueno, Marx en realidad no dijo mucho sobre cómo los trabajadores reaccionan a cambios en los precios, ¿sí? Porque es peculiar, o sea, piénsenlo, o sea, los trabajadores ante cambio en los precios, ¿qué hacen? Ellos pueden decir, súbanme el salario nominal, ¿no? Para cubrir la inflación. Pero depende. Por ejemplo, aquí mismo en el Ecuador. Estamos en periodos de deflación, caída de precios, pero los salarios nominales no pueden caer, por ley. ¿Ya? Entonces, por ley no pueden caer. Entonces, ¿qué pasa? Que el salario nominal no necesariamente siempre sigue a la inflación. Depende de factores institucionales, incluso depende de cómo los individuos perciben la inflación futura, las expectativas. Si los trabajadores perciben que la inflación futura va a ser alta, ellos van a querer desde ya cubrirse con el salario. Puede ser. Entonces ahí también juegan expectativas y un montón de cosas más, ¿no? Entonces es más complejo de lo que parece. Pero bueno, en nuestro caso no queremos darle complejidad ahí porque, bueno, queremos recoger el argumento de Marx y Marx no entró en esas discusiones. Son discusiones de la macroeconomía ya posteriormente, ¿no? Bueno, eso con respecto a la función de explotación vía intensidad, ¿ya? Entonces repito una vez más el mecanismo. Crece el empleo, la tasa, eso le da más poder a los trabajadores porque cae la reserva
y por tanto los trabajadores pueden exigir mejores condiciones y baja la intensidad. Pero si baja la intensidad, sabemos que baja la productividad. ¿Qué más? Vamos con la otra función. La otra función va a ser más sencilla, ¿no? Que es la función de explotación vía salarios. Entonces, en cambio, para la función de explotación vía salarios, vamos a utilizar la misma idea de Goodwin, ¿ya? Entonces, para esto, casi prácticamente cogemos el mismo Goodwin, ¿sí? Entonces, ya sabemos que Goodwin, en su modelito, lo que hace es recoger una curva de Phillips, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta siguiente lámina? Es justamente la misma idea, recoger la curva de Phillips, pero la estamos escribiendo como función, ¿sí? Se acordarán que esto no estaba como función, sino que estaba escrita la ecuación. Aquí todavía no la escribimos, ¿no? Pero es porque decimos que, bueno, esta función puede ser de cualquier tipo, pero que cumpla una cierta propiedad, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que nosotros hacemos para recoger la idea de la función de explotación vía salarios es asumir que la tasa de variación salarial, W punto sobre W, ¿ya? Esta va a ser igual a una F3, una función 3, que también va a depender del empleo y de otros factores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ponemos como característica, esta sería la ecuación 15, ponemos como característica que la derivada de esta función 3 con respecto al empleo es positiva. O sea que si aumenta el salario, perdón, si aumenta la tasa de empleo, va a haber un aumento en el salario, pero nominal. ¿Sí? Recuerden que no es igualito a Goodwin, ¿sí? O sea, digamos que es parecido a Goodwin, porque en Goodwin lo que crecía era el salario real. Aquí, en cambio, lo que va a crecer es el salario nominal. Por eso es que decimos que hay ilusión monetaria. ¿Sí? Entonces, como hay ilusión monetaria, los trabajadores se van a concentrar más en el salario nominal. ¿Ya? Repito, puede ser un poco discutible, pero no creo que tanto, porque esto es una forma de decir que los trabajadores lo que tienen es control sobre el salario nominal, no sobre el salario real. Si yo quisiera levantar este supuesto, tocaría ver cómo los trabajadores construyen sus expectativas respecto a la inflación. Y el modelo se puede hacer incluso más interesante porque tendríamos que meter ya expectativas, cómo los trabajadores esperan la inflación y cómo quisieran ajustarse. Porque no necesariamente quieren ajustarse a la inflación pasada, pueden querer ajustarse a la inflación futura. Entonces ya depende, ¿no? Depende mucho de cómo nosotros asumimos que es el proceso de negociación salarial. Pero para no complicar este modelo, simplemente asumimos ilusión monetaria y decimos que a medida que crece la tasa de empleo, crecen los salarios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta ecuación está de una u otra forma, como les digo, recogiendo la idea del modelo de Goodwin, pero aplicada al salario nominal. Aquí una duda interesante, ¿no? Y de hecho es una duda que la mantengo. En este modelo ustedes pueden ver que el salario está cambiando en tasa, W punto sobre W. En cambio, la ecuación de la intensidad es no en tasa, sino en nivel, solo la E, ¿ya? Aquí habría que pensar hasta qué punto E también debería ser o no en tasa, ¿sí? Entonces son cosas que yo en su momento no las consideré, ¿no? Ahora ya las considero, he estudiado más del tema y me genera la duda de por qué no ponerlo también en tasa si W está en tasa, ¿no? Pero bueno, vamos a mantener la anotación del modelo que está publicado, ¿ya? Es preliminar, ¿no? Pero lo que me interesa es más que nada la intuición, o sea, como que vayan viendo cuántas piezas hay que ir tomando en cuenta para ir viendo cómo crece la acumulación. ¿Ya? Ahora, hablábamos de los precios, ¿no? Los precios, ¿sí? Eh, también van a influenciar en este juego, ya también van a estar metidos los precios. ¿Por qué? Porque los capitalistas, al ver que los salarios crecen, ¿cuál es el típico discurso de los capitalistas? Es el típico discurso que no se puede hacer crecer mucho el salario porque si el salario crece demasiado, eso genera inflación. ¿Por qué? Porque los capitalistas trasladan el aumento del salario a un aumento de precios, ¿verdad? Es lo que se suele decir y de hecho es lo que hacen. ¿Por qué? Porque los capitalistas saben que si dejan que el salario crezca ceteris paribus, baja la ganancia. Entonces, una reacción de los capitalistas al aumento, si este va a ser otro supuesto, supuesto 7. Entonces vamos a poner como supuesto 7 ante el aumento del salario nominal,
del salario nominal, los capitalistas reaccionan, reaccionan con un aumento de precios. Esto no había en Goodwin, ¿no? Entonces esto no había en Goodwin. Y tampoco en Marx, ¿ya? Esto no es que está en Marx. Pero es una intuición bastante coherente, ¿no? O sea, que si los trabajadores exigen un salario más alto, los capitalistas pueden contrarresponder con aumentos de precios, ¿sí? Entonces ahí viene el argumento, esa clásica historia. No, pero es que los precios van a aumentar si dejamos que los salarios crezcan, ¿ya? Entonces, esto de hecho, esta ecuación que voy a poner aquí, incluida en este modelo, no es tampoco novedad mía, ¿no? Esto ya lo hizo antes un economista llamado Desai. Entonces, ya previamente se ya ha hecho algo parecido, ¿no? Entonces, yo asumo, y de nuevo volvemos a hacer lo mismo, asumimos ilusión monetaria, ¿sí? Pero también asumimos algo más, ¿ya? Entonces, ante el aumento salarial, los capitalistas reaccionan con un aumento de precios. ¿Pero qué significa eso? Significa que los capitalistas pueden controlar precios. O sea, hay control de precios. Y para que exista control de precios, ¿qué significa? No hay libre competencia, ¿de acuerdo? No hay libre competencia. O sea, los capitalistas pueden fijar o controlar precios porque no hay libre competencia, ¿sí? O sea, hay algo que se llama poder de mercado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea del poder de mercado? Que creo que no está dicho aquí, pero bueno. Competencia imperfecta, es la misma idea, ¿no? Entonces, en esencia estamos asumiendo que los capitalistas pueden controlar el precio y lo fijan como una suerte de tasa con respecto a los costos, pero no por la competencia, ¿ya? O sea, los capitalistas simplemente definen precios en conveniencia de, bueno, mis costos son tanto, entonces mi precio tiene que subir tanto, cosas así, ¿no? O sea, hay control sobre precios no por competencia perfecta. Entonces, esto lo vamos a representar como otra ecuación que le vamos a poner así, ¿no? P punto sobre P. ¿Se acuerdan que P punto sobre P era la tasa de inflación, ¿no? Sí, entonces P punto sobre P es la tasa de inflación. Ya, entonces, ¿qué vamos a decir? Que esta P punto sobre P es otra función. Esta creo que es la función 4, ¿sí? Que va a depender de los precios, del propio precio del salario, de Q y de alfa 4 cero, que esta sería la ecuación 16. Ya, entonces vamos aclarando algunos elementos de esta ecuación, ¿no? 16. Ya. ¿Qué nomás? Primero vamos con el más evidente. Si sube el salario nominal, entonces los capitalistas reaccionarán aumentando los precios. Entonces ya sabemos que la parcial, la derivada parcial de esta función 4 con respecto al salario va a ser positiva, ¿sí? Aquí está el efecto que estamos diciendo, ¿ya? O sea, sube el salario, suben los precios, ¿ya? Entonces sería el efecto recogido en esta derivada. Ahora, aquí hay que ser un poco cautos. ¿Por qué? Porque esto podría llevarnos a una espiral inflacionaria sin fin, ¿sí? O sea, podría ser que si los salarios crecen más, y los precios crecen más, y los salarios crecen más, y los precios más, puede surgir incluso un proceso de hiperinflación, ¿sí? Que de hecho en una versión preliminar del modelo sí me salió. Entonces, para efectos de evitar un poco esa tendencia, vamos a asumir también que si los precios crecen, los precios futuros van a tender a caer. O sea, como hay cierta estabilidad de que los capitalistas sí suben los precios, pero cuando ya ven que el precio es muy alto, como que tienden a limitarse. O sea, como que tienden a ya no hacer crecer tanto el precio, ¿ya? O sea, en pocas palabras, la derivada parcial de esta función 4 con respecto al precio va a ser negativa. ¿Para qué? O sea, hay cierta tendencia a estabilizar precios. Vamos así, tendencia a estabilizar precios, tendencia a estabilizar precios. ¿Sí? Entonces, una tendencia que le vamos a incluir. O sea, que si los precios empiezan a crecer mucho, entonces los capitalistas pueden contrarresponder diciendo, bueno, ya no va a hacer crecer tanto P, porque si sigo haciendo crecer puede surgirme un efecto hiperinflacionario incluso, ¿ya? Y también vamos a asumir que si aumenta la productividad, ¿sí? Bajan los precios, ¿sí? O sea,
Si aumenta la productividad, resulta ser que es menos costoso producir cada unidad y podemos asumir que bajan los precios. ¿Ya? Esto tiene un fundamento incluso más económico, ¿no? Pero por ahora simplemente lo ponemos como intuición. Entonces, la derivada parcial F4 con respecto a la producción, vamos a asumir que es negativa. ¿Ya? O sea, mayor productividad, se requiere menos recursos para producir, por tanto, bajan los precios. ¿Ya? Entonces, verán, esto no es una función de explotación propiamente dicha, o sí, depende, ¿no? Porque si aumentan el precio, ¿qué es lo que le va a golpear a los trabajadores? El salario nominal no, pero sí su salario real, ¿sí? Es decir, puede suceder que un aumento de precios le baja el salario real al trabajador y si baja el salario real, ¿a quién le beneficia? A la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces, es ambiguo. O sea, podríamos decir que tal vez esto sí es parte de la función de explotación, pero hay un lío, y es que los precios también influyen en los costos de los capitalistas, ¿sí? Entonces, como los precios también pueden influir en los costos de los capitalistas, eso puede tener también un efecto adverso, ¿sí? Entonces, más atrás, recuerden que los costos de los capitalistas incluyen la compra de las máquinas. Entonces, también el gasto en máquinas puede generar efectos adversos a los capitalistas. Entonces, si pueden notar eso, ¿no? O sea, es como que se va de una u otra manera generando un sistema súper complejo. Es un sistema súper complejo con muchas variables, muchos factores a considerar. Y no tengan en cuenta que aún es un modelo muy abstracto, ¿no? O sea, todavía hay muchos supuestos. Pero claro, es un modelo más completo que el modelo de Goodwin, pero también más difícil de manejar, ¿no? En fin, muy bien. Entonces, en conclusión, con eso nosotros tenemos ya construido el modelo, ¿sí? Sobre todo ya tenemos las funciones de reserva y función de explotación, ¿ya? Por favor, préstenle mucha atención. La función de reserva, si quieren verlo así, verán, la función de reserva es un derivado del modelo. O sea, la función de reserva no tocó hacer más que despejar y salió la tasa de empleo. En cambio, las funciones de explotación son ecuaciones nuevas, ¿no? Es una función F2 y también es la función F3. ¿Sí? Tomen mucho en cuenta eso, ¿no? Bien, vamos a la tercera parte del modelo. Vamos aquí una línea y vamos con la tercera parte. Y en la tercera parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tercera parte, ya esta es la parte más analítica. La tercera parte es construcción de un sistema dinámico. Construcción de un sistema dinámico. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos recopilar todas las ecuaciones, ¿sí? No las voy a volver a escribir, ya están aquí. Simplemente me las voy a llevar a la lámina. Entonces, recopilamos todas las ecuaciones del modelo, ¿sí? Entonces, al final son 16 ecuaciones. La numeración de las ecuaciones está hecha de tal modo que solamente están incluidas ecuaciones nuevas, ¿sí? ¿Por qué? Las ecuaciones derivadas, por ejemplo, las determinantes de la tasa de ganancia, el determinante de la tasa de acumulación o los determinantes de la tasa de empleo, que es la función de reserva, no son ecuaciones nuevas, sino que se calculan a partir de las anteriores. Entonces, si quieren, el modelo en realidad sería esto, ¿ya? Entonces ya pensémosle ahora en términos, o sea, ya le vimos en términos más económicos, ahora veamos en términos un poco más instrumentales. Tenemos un sistema de 16 ecuaciones, todas estas serían las ecuaciones nuevas, ¿no? 16 ecuaciones. Recuerden que hasta la ecuación 10 nos sirvieron para sacar, eh, ya vamos a decir, ya tenemos las ecuaciones de la, no, acá, de la 1 a la 10, nos sirvieron para sacar los determinantes de la acumulación, ¿sí? De la 1 a la 10. Si le complementamos con la 11, la 12 y la 13, nos sirvieron para sacar la función de reserva, ¿sí? Entonces, si quieren 11, 12 y 13, sirvieron para sacar la función de reserva. Las azules sirvieron para sacar esta de aquí y toditas las que están acá. ¿Sí? Todito esto. Nos sirvió para sacar la función, la tasa de acumulación. Y las últimas fueron resultado de hablar de la función de explotación. ¿Sí? De la función de explotación. Entonces ahí están los tres grandes bloques del modelo, ¿no? Tenemos todo lo que es acumulación de capital de la 1 a la 10.
tenemos la 11, 12 y 13 que vienen de la función de reserva y tenemos las otras que nacen de la función de explotación. ¿Ya? Entonces, en definitiva, tenemos un sistema de 16 ecuaciones que nosotros podemos emplear para construir un sistema dinámico. ¿Ya? Recuerden que era un sistema dinámico. Un sistema dinámico era en esencia, ¿sí? Un sistema dinámico, un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Sistema dinámico, un sistema de ecuaciones diferenciales que depende del tiempo. Ecuaciones diferenciales que dependen del tiempo. O con variables que dependen del tiempo. Entonces, en concreto, podemos nosotros, haciendo varios despejes, arreglos, etcétera, que no vamos a hacer aquí, porque están hechos en la lámina, al final se puede construir un sistema dinámico como el que ustedes ven en pantalla. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en este sistema dinámico? Aquí ustedes pueden ver que estamos construyendo un modelo donde ya a todas las 16 ecuaciones, dice 15, qué raro, por las expresiones 1 a 15, 1 a 16 debería decir aquí, no, disculpe, 16. Las 16 ecuaciones, nosotros al final generamos un modelito de A, B, C, D, E de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Ya? Noten la diferencia con respecto al modelo de Goodwin, ¿no? El modelo de Goodwin al final lo habíamos reducido a un modelo de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Ahora en cambio vamos a ver que el sistema dinámico que construimos tiene más ecuaciones, ¿no? O sea, tiene 5 ecuaciones y 5 incógnitas. ¿Ya? Como no tengo interés en explicarles los despejes y eso, porque ya es mucho, ¿no? O sea, esto sí ya es un poco más pesado, es álgebra, o sea, solo es reemplazar, bueno, derivar, pero no es nada del otro mundo. Entonces no me interesa mucho que ustedes sepan el detalle de cómo se derivó. Claro, si alguien quiere hacerlo, les invito a hacerlo, ¿no? Pero a mí más me interesa que ustedes vean que aquí está el sistema dinámico, ¿sí? Este es el sistema dinámico. Y en este sistema dinámico tenemos estas variables endógenas. ¿Ya? Entonces, tenemos el sistema dinámico y tenemos estas variables endógenas. Ya. Entonces, como ustedes recordarán, en el modelo de Goodwin, lo mismo hacíamos, ¿no? O sea, construíamos un sistema dinámico, o sea, un sistema de ecuaciones diferenciales, y teníamos variables endógenas, y lo que no es variable endógena es variable exógena, ¿sí? Entonces aquí estarían las variables endógenas. Entonces serían las variables endógenas. Entonces, ¿cuáles son las variables endógenas del modelo? En esencia, tasa de empleo, tasa de ganancia, salario nominal, precios, mecanización. ¿Ya? El resto son constantes, o sea, son variables exógenas, o sea, no se determinan en el modelo. ¿Qué variables exógenas podemos tener? Ya, de una vez pongamos aquí las variables exógenas. Variables exógenas, o sea, exógenas serían todas las variables que están sobrando, ¿no? Las que están como constantes. A ver, veamos. La tasa de ahorro, ¿sí? La tasa de ahorro es exógena, o sea, no se determina en el modelo. ¿Qué más? La tasa de depreciación, ¿sí? También tenemos las horas trabajadas. ¿Qué más? También tenemos la tasa de crecimiento de la PEA, de la porción económicamente activa. H, beta, H, F, F. Bueno, las constantes alfa, ¿no? Las constantes alfa, alfa, alfa y cero, y va de 1 a 4. Son constantes, ¿no? Estas alfa, recuerden. Es todos los demás factores que influyen en cada función. Si ven que aquí está la función 1, función 2, o sea, todo esto está ya despejado en términos de funciones. ¿Qué más? Deltas, X, y creo que nada más, ¿ya? O sea, en realidad no hay muchas variables exógenas, ¿sí? No hay muchas, o sea, son poquísimas variables exógenas. Las demás son variables endógenas del modelo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros resolver este modelo? ¿Ya? Entonces aquí viene la parte un poco más de pensarle, ¿no? ¿Cómo resolver un modelo de 5 ecuaciones diferenciales con estas variables endógenas y exógenas? Esto tiene mucho que ver como, por ejemplo, lo que hicimos con el modelo de Goodwin. Y recordarán que nosotros ya les presenté una plantilla en Excel, que por favor siganla revisando y viendo cómo funciona, porque uno podría hacer algo parecido. Uno podría darle valores a las exógenas, ¿sí? Darles valores a estas exógenas y empezar a simular el comportamiento del modelo.
¿sí? Y de hecho, eso es lo que se hace. O sea, se le dan valores a las variables exógenas para empezar a ver cómo se comporta de manera simulada este modelo, ¿sí? Entonces se hacen simulaciones. Las simulaciones requieren, obviamente, que nosotros pongamos algunos supuestos sobre el comportamiento de las variables, ¿sí? Entonces tenemos que poner algunos supuestos sobre el comportamiento de las variables. Eh, Veamos si están puestos aquí. Los supuestos no, discúlpenme un segundo. Eh, ah, 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 Creo que no aclaré los supuestos. Un segundo. Ya. Esta es la exposición original de este modelo. Ya, creo que me he olvidado la lámina de supuestos. Qué locura. Déjenme ver. Un segundo, discúlpenme. Sí, me he olvidado de poner la lámina de supuestos. Disculpen. Ya, no importa. Entonces, eso está en esta lámina. Ya luego lo incluyo en la presentación final. Entonces, verán, ¿cómo nosotros analizamos el modelo? Entonces, como les decía, una opción es hacer algunos supuestos para simplificar. De hecho, estoy seguro que puse esa lámina en algún lado. Bueno, entonces, ¿qué supuestos vamos a poner? Ya, es poner valores, ¿ya? Poner valores y a la vez tratar de ir definiendo qué funciones son las F1, F2, F3, F4. ¿Se acuerdan que habían cuatro funciones? Entonces, no me voy a detener mucho en esto, sino simple y llanamente, como les digo, ¿no? O sea, ya tenemos el sistema de ecuaciones, entonces lo que hacemos es poner algunos supuestos de los valores que pueden tomar estas variables para simular, pero ya no en Excel, ¿no? O sea, lo que yo hice fue en el Wolfram Matemática, pero a la final se podría simular hasta en Excel mismo. Sería tedioso porque tengo que escribir todas estas ecuaciones en Excel, pero hasta en Excel se puede hacer si usamos el método el método numérico de Euler. Entonces, eso no es problema. A lo que único que voy es que una forma de resolver el modelo sería a través de simulaciones computacionales o métodos numéricos. O sea, tocaría empezar a aplicar simulaciones numéricas. ¿Ya? Entonces vamos a una lámina 4. ¿Ya? Por eso es que les decía que no estaba ya muy preocupado de que ustedes vean el desarrollo del modelo. Es preferible ver ya lo que resulta, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, expliquémoslo, ¿no? Para visualizar el comportamiento del modelo, visualizar el comportamiento del modelo, asumimos, asumimos los siguientes valores, ¿sí? Entonces, ¿qué valores vamos a asumir? Siguientes valores y funciones, ¿ya? Valores y funciones. Chévere, muchas gracias, ya me están escribiendo, perfecto. Muy amables, muy amable compañera. Bien, entonces, me voy a llevar esto, ¿no? Esto de aquí, lo llevo, lo pego en mi lámina. Entonces, estos son los supuestos para un análisis preliminar. ¿Por qué preliminar, verán? Porque hay un problema. Si yo hago estos supuestos, si ven aquí estoy dándole valor a la tasa de ahorro, el número de horas, beta, delta, y aquí están las ecuaciones, ¿no? Recuerden que esta era la F1, F1, F2, F3 y F4, ¿sí? Estas son las funciones, pero ahora le estoy dando una forma específica, con números y todo. Y también hay que dar valores iniciales, ¿sí? También hay que dar unos valores iniciales para que arranque la simulación, ¿sí? Entonces acá son los valores iniciales. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo aplico esta metodología de coger y darle valores iniciales o supuestos, no sé cómo se va a comportar el modelo con otros valores, ¿sí? Y eso es un poco lo que complica. Entonces, digamos que en el artículo que yo publiqué en la universidad, lo dejé hasta aquí, ¿no? O sea, presentar unos valores de base para ilustrar el argumento, a ilustrar el argumento de Marx, más o menos. Pero, sí, pero se pueden hacer análisis mucho más complejos, sí, se pueden hacer análisis mucho más complejos, pero eso obviamente ya requiere un nivel mucho más alto de análisis matemático que no hace falta para nuestras clases, ¿no? O sea, ya no es necesario, pero para que ustedes más o menos lo vayan asimilando, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando la explicación del modelo, porque ya mismo acabamos. Entonces, si ustedes ponen estos supuestos, nótese que hay una variable que no estamos diciendo cuál es el valor, ¿sí? Y esa variable debería estar indicada por aquí. La tasa de mecanización, esa también es otra variable que le voy a poner en rojo. Es exógena la tasa, la tasa de crecimiento de la mecanización. Entonces, entre las variables exógenas tenemos estas de aquí,
pero también está el gamma m, ¿ya? Gamma m. O sea, ¿a qué tasa va a crecer la mecanización? Entonces, verán, de las otras variables exógenas no se preocupe. S, delta, ya no se preocupe. Concentrémonos en la mecanización. Este modelo, cuando ustedes ponen unos valores iniciales, y digamos que dicen, asumamos que la mecanización se queda constante. O sea, la tasa es cero. Recuerden que esto, ¿qué significa? Significa que la tasa de crecimiento de la mecanización no es más que cero, o sea, no crece. O sea, en realidad la mecanización se queda estable. Si ustedes asumen que la mecanización se queda estable, ¿ya? Entonces ahí sí ya vuelvo a mi lámina. Cuando ustedes asumen que la mecanización se queda estable, ¿sí? O sea, asumen gamma m igual cero, les va a salir el siguiente comportamiento para todas las variables si lo ponen en el tiempo. Entonces aquí está esta gráfica en la cual ustedes tienen todas las variables del modelo que ya hemos discutido. ¿Y cuáles son esas variables? Bueno, ya saben, ¿no? La tasa de empleo, la tasa de ganancia, todas las variables del modelo, ¿no? Entonces, aquí están las variables del modelo. X, G, W, P, que están acá, ¿no? Son estas de aquí. X, G, W, P y M. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden notar del comportamiento del modelo en el caso de mecanización constante? ¿Ya? Entonces, sería entre paréntesis, mecanización constante. Ya, primero vemos que hay un comportamiento estable del modelo. ¿Estable en qué sentido? En que, bueno, no explota, o sea, no hay unas soluciones que se mueven al infinito. Pero hay un comportamiento bien peculiar y es, vean esto, o sea, ven ustedes que hay un comportamiento cíclico, ¿sí? Hay un comportamiento cíclico en las variables. Entonces aquí están todas las variables, excepto la m. La m, si ven, está constante en 1. Entonces la mecanización se queda constante, pero las otras variables empiezan a fluctuar, ¿sí? Entonces empiezan a fluctuar, empiezan a fluctuar. Eso ya nos hace pensar, ¿sí? Entonces aquí podemos dejar como duda ciclos. Pero sí ven que ahora es más difícil, ¿no? Ya no es como en Goodwin que te queda un ciclo bonito y no, ahora es más difícil porque tengo que estar poniendo números para ver si se encuentran los ciclos. Pero se empiezan a encontrar ciclos con números no tan descabellados para las variables, ¿no? Ahora, el otro elemento que está en este artículo que quiero que lo vean es, bien, por tanto, vemos que hay una solución estable cuando no hay mecanización creciente, ¿sí? Ciclos, pero a la final vemos que hay un comportamiento estable, ¿sí? O una solución estable, si quieren. Solución estable. Lo interesante del modelo surge cuando ustedes asumen otra cosa. En cambio, asumiendo gamma m igual, bueno, 10 a la menos 4, o sea, 0.0001. O sea, una tasa de crecimiento bien pequeña, ¿no? Pero ya positiva. ¿Qué es lo que sucede en cambio cuando ustedes asumen una tasa de crecimiento positiva de la mecanización? O sea, dejan que aumente la mecanización, que cada tiempo se crean más máquinas por persona. Ahí en cambio surge otro comportamiento, que es el que ustedes pueden ver acá, ¿sí? O sea, podemos ver que hay ciclos, pero con un comportamiento bien peculiar. Ya me voy a llevarme esto. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de estos otros ciclos? Igual hay ciclos, ¿no? O sea, ya podemos ver que se está dando el comportamiento cíclico. Pero ahora, ¿qué podemos evidenciar? Noten esto. Al inicio, como que los ciclos se estabilizan, ¿sí? Como que hay una tendencia a que el ciclo se estabilice, ¿sí? Al inicio. Entonces, como que se hace más pequeño. Pero después empieza a expandirse y se vuelve inestable, ¿sí? Entonces, al inicio, como que se estabiliza. Pero pasa a cierto punto y de repente cambia y se vuelve inestable, ¿ya? Este cambio repentino en el comportamiento de los modelos se les llama bifurcación, ¿sí? Esto lo podemos llamar como una bifurcación. Es un cambio en la dinámica del modelo bien peculiar, que al inicio parece estable, pero luego se vuelve inestable, ¿sí? Entonces incluso se vuelve demasiado inestable al final. Pero si ven, o sea, al inicio se hacen más chiquitos los ciclos, luego más grandes. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que aquí seguimos teniendo ciclos. O sea, seguimos teniendo, dejémoslo como duda, ¿no? Ciclos. ¿Por qué es duda? Porque habría que ver qué pasa si ponemos otros valores, ¿ya? Pero de todas maneras vemos que hay ciclos, posibles ciclos, ¿ya?
Pero a la vez vemos ahora que hay una solución inestable. ¿Sí? Solución inestable. ¿Por qué es inestable? Porque a medida que pasa el tiempo, los ciclos se hacen más graves, más graves, más graves. Imaginen que esto qué significa, que las crisis sobre todo se van volviendo cada vez peores, ¿sí? Las crisis van empeorando, 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 hasta que finalmente llega una crisis y colapsa el modelo, ¿ya? No es que colapsa el capitalismo, hay que ser claros, colapsa el modelo, ¿ya? Porque el capitalismo tiene más variables, entonces no podemos decir que esto ya es el capitalismo. Pero aquí está un argumento bien interesante, ¿no? O sea, pasamos de la estabilidad a la inestabilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que parece suceder? Que una mecanización creciente, ¿sí? Una mecanización creciente, ¿qué significa eso? M punto sobre M mayor a cero, ¿sí? Recuerden que eso es gamma M. Gamma M es la tasa de crecimiento de la mecanización. Es una mecanización creciente, ¿ya? Parece generar ciclos, ¿sí? Al inicio estables, pero luego inestables. Luego inestables, ¿ya? Y con esto cierro la clase. ¿Sí? Entonces, el capitalismo, ¿sí? Al menos según este modelito, puede estar pasando de la estabilidad a la inestabilidad, recogiendo todos estos factores que hemos visto hoy día, ¿no? Muy bien, entonces dejamos para la siguiente clase, para el siguiente video, la explicación de qué es lo que está pasando al interior del modelo. Porque si ven que ahora es un modelo muy grande, ¿no? O sea, es un modelo con un montón de ecuaciones, 5 ecuaciones, en donde ya no es tan fácil identificar qué sucede, ¿no? No es como el modelo de Goodwin que ya se podían ver las etapas y todo. Entonces, en la próxima clase vamos a cerrar este modelito explicando qué es lo que está sucediendo al interior del mismo, ¿no? Saber qué variable afecta a cuál. Y desde ahí vamos a poder entender mejor por qué tiene sentido o por qué pueden hacer este comportamiento cíclico. ¿Ok? Y es un resultado peculiar, ¿no? O sea, de una u otra manera, esto se acerca a algo que decía Marx. Marx planteaba la posibilidad de que una mecanización creciente lleve precisamente a la inestabilidad, y esta inestabilidad, si quieren, es otra forma de crisis. Entonces, si ven esa inestabilidad, ya puede llevarnos a otra situación de crisis cada vez más graves. Crisis cada vez más graves. ¿Ok? Entonces, la justificación más económica de esto lo veremos en el próximo video. ¿Ya? Estamos por cerrado la sesión de hoy.